El 30 de junio de 2009, Alberto Salazar frotó personalmente crema de testosterona en la espalda de sus dos hijos adultos, Alex y Tony, mientras estos corrían en una cinta ergométrica dentro de una cámara climática ajustada a 29,4 grados centígrados en las instalaciones corporativas de Nike en Beaverton, Oregon. La sustancia utilizada era androgel, un gel de reemplazo de testosterona clasificado en Estados Unidos como droga controlada de lista 3. Salazar tenía prescripción personal para su propio uso médico, sus hijos no. El objetivo declarado del experimento era determinar si la testosterona podía ser frotada en un atleta por un rival desconocido después de una carrera para provocar un positivo en el control antidopaje. El panel de arbitraje de la Asociación Americana de Arbitraje determinó que esa explicación era en términos exactos absurda. Bienvenidos al episodio número 3 de la serie documental del Nike Oregon Project. Los efectos fisiológicos de la testosterona exógena en el rendimiento de resistencia no son tan directos como en los deportes de fuerza. En el atletismo de fondo, el papel de la testosterona es más sutil. Favorece la síntesis de hemoglobina, lo que contribuye indirectamente a la capacidad de transporte de oxígeno. Aumenta la tolerancia al entrenamiento de alto volumen al acelerar la recuperación muscular. Y en el contexto de control de peso, ayuda a mantener masa muscular con un déficit calórico severo. El experimento no era sobre la paranoia del sabotaje, era sobre la detectabilidad de una ventaja farmacológica real. El informe del Dr. Jeffrey Brown sobre el experimento fue enviado directamente por correo electrónico a Mark Parker, CEO de Nike, el 7 de julio de 2009. Los hijos de Salazar como sujetos de prueba en las instalaciones corporativas de la empresa, con el CEO informado en tiempo real. Esa cadena de comunicación existe en los archivos del proceso de arbitraje. Mary Cain llegó al Nike Oregon Project con 17 años, 4 récords nacionales de secundaria y un 10º puesto en la final del Campeonato Mundial de 2013 frente a mujeres adultas. Era, por cualquier métrica fisiológica objetiva, un talento generacional. Lo que Salazar vio en Cain no fue un atleta que necesitara ser optimizado, fue una materia prima que podía ser controlada. El primer conflicto directo fue el peso. Salazar estableció para Cain, que medía 1,70 m, un peso objetivo de 51,7 kilogramos. Un peso que la ciencia del deporte actual clasifica como clínicamente incompatible con el rendimiento sostenible en un atleta de su estatura. El índice de masa corporal resultante es de 17,9, por debajo del umbral que la Organización Mundial de la Salud define como bajo peso. En el contexto del atletismo femenino de élite existe un fenómeno fisiológico bien documentado llamado RED-S, deficiencia relativa de energía en el deporte, que describe el ciclo destructivo entre disponibilidad energética insuficiente, disfunción del ciclo menstrual y reducción de la densidad mineral ósea. La RED-S no es un fenómeno de vanidad o trastorno alimentario individual. Es una respuesta fisiológica del organismo a un déficit calórico crónico. Cuando la energía disponible cae por debajo de aproximadamente 30 kilocalorías por kilogramo de masa libre de grasa, el sistema reproductivo femenino es el primero en ser suprimido. La supresión del estrógeno tiene un efecto directo y devastador sobre la densidad ósea. En el caso de Cain, el ciclo menstrual se interrumpió durante 3 años, y en esos 3 años sufrió 5 fracturas por estrés sucesivas. El pesaje de Cain se realizaba con frecuencia frente a sus compañeros de equipo masculinos. Ejecutivos de Nike, incluyendo el vicepresidente de marketing, participaban en las reuniones sobre su composición corporal y hacían comentarios que Cain describió como humillantes y de naturaleza misógina. El psicólogo deportivo del equipo carecía de credenciales clínicas para tratar los trastornos del estado de ánimo que Cain empezó a desarrollar. Este es el punto de inflexión. La ruptura psicológica de Cain fue documentada con una precisión clínica en sus declaraciones posteriores que convierte el caso en un estudio de manual sobre el abuso en el deporte de élite. Cain desarrolló ideación suicida y comenzó a autolesionarse. En algún momento de 2015, en un acto de desesperación, confesó directamente a Alberto Salazar y al miembro del equipo que operaba como psicólogo sin credenciales que se estaba cortando y que estaba perdiendo la salud mental. La respuesta de sus mentores fue ordenarle que se endureciera. Uno de ellos añadió que estaban cansados y querían irse a la cama.
Kane se fue sintiéndose avergonzada por haber pedido ayuda. El síndrome de atrapamiento de la arteria poplitea, la condición vascular que Kane desarrolló como consecuencia del sobreentrenamiento, es una lesión rara y grave donde la arteria principal de la pierna queda comprimida por el músculo gastrocnemio hipertrofiado. Durante la contracción requirió cirugía. La pierna de Kane quedó con daño neurológico residual. Tenía 20 años. El atletismo de élite tiene una cara que los canales convencionales no muestran. Si quieres seguir viendo el deporte con este nivel de profundidad, suscríbete. Kara Goucher había abandonado el Nike Oregon Project 4 años antes que Kane, en 2011, y había llevado sus evidencias al FBI en 2011 y 2012. Había visto cómo le suministraban Citomel, una hormona tiroidea potente sin prescripción médica real, para acelerar la pérdida de peso posparto. Cuando el reportaje de la BBC y ProPublica se publicó en junio de 2015, Goucher fue la voz principal. La respuesta institucional fue intentar desacreditarla. Años después, ante las revelaciones de Kane, Goucher declaró: "Todo lo que me pasó a mí le pasó a ella también". El sistema no cambió, la víctima cambió. La investigación del centro Safe Sport determinó en julio de 2021 que Salazar era culpable de formas atroces de mala conducta y de abuso sexual y emocional. La sanción de 4 años de la USADA era por dopaje. La sanción permanente de Safe Sport era por el tratamiento de los atletas. Son dos tipos de infracción distintas, investigadas por dos organismos distintos, que llegaron a conclusiones independientes y convergentes sobre el mismo individuo. La demanda de Mary Kane contra Nike por $20 millones argumentaba abuso emocional sostenido, maltrato físico y negligencia corporativa grave. El acuerdo extrajudicial alcanzado en noviembre de 2023 se produjo en vísperas de audiencias judiciales que habían expuesto correos, registros médicos y comunicaciones corporativas de nivel ejecutivo. Nike acordó pagar antes de que esos documentos se hicieran públicos en un juicio. Mira la profundidad de lo que ocurrió a continuación. El caso de Mary Kane transformó la conversación sobre el atletismo femenino de élite de una manera que ningún escándalo de dopaje habría conseguido. Lo que Kane introdujo fue la pregunta sobre el marco sistémico. ¿Qué estructuras de poder económicas y culturales permiten que adultos en posición de autoridad destruyan física y psicológicamente a jóvenes atletas sin que ningún mecanismo institucional lo detenga a tiempo? Desde la perspectiva fisiológica, el legado más concreto del caso Kane es la mayor visibilidad clínica del síndrome Rett-S en el deporte de élite. La World Athletics actualizó sus protocolos de bienestar del atleta en 2020 parcialmente como respuesta a la presión generada por el caso. Las federaciones nacionales de varios países introdujeron requisitos de monitorización de la salud ósea y menstrual para atletas femeninas de élite. Para Salazar, el experimento con testosterona fue la pieza más difícil de defender legalmente porque no tenía ninguna justificación médica que el panel de arbitraje pudiera aceptar. El panel no lo interpretó como ingenuidad reglamentaria, lo clasificó como tráfico de testosterona, la distribución de una sustancia controlada a terceros sin prescripción médica para ellos. Y esto nos lleva a la pregunta que nadie se ha hecho todavía. El Nike Oregon Project demostró que los mecanismos de protección del atleta en el deporte de élite no están diseñados para los casos más graves. Están diseñados para los casos que generan menos fricción institucional. Kara Goucher fue al FBI en 2011. Tuvieron que pasar 8 años y el video de una corredora de 22 años describiendo cómo se cortaba para que el sistema actuara con la contundencia que los hechos requerían. La pregunta que divide al atletismo moderno es esta. El modelo de grupo de entrenamiento corporativo en el que una empresa financia, controla y opera un programa de élite con atletas bajo contrato es fundamentalmente compatible con la protección del bienestar del atleta, o el conflicto de interés entre maximizar el rendimiento en el corto plazo y proteger la salud del atleta a largo plazo es un problema estructural que ninguna política interna puede resolver. En el último episodio, ¿qué quedó de cada uno de ellos? Kehelcha rompiendo las 2 horas, Sifan Hassan ganando el oro olímpico,
Rob en el puesto 16 en Chicago, Kane estudiando medicina en Stanford, y lo que todo esto dice sobre quiénes sobreviven realmente al sistema.